A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5, las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukón. Parece un buen lugar para escapar de la civilización. Después de todo, solo tiene alrededor de 1,600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Ese movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres. Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados. ¿Y si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías.
El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la Tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente. Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decida estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez. Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro, como una carrera tectónica de caracoles. El objetivo es descubrir con qué frecuencia esta falla estuvo activa en el pasado, cuánta tensión sigue reteniendo hoy y si se liberará en silencio o de una sola vez. Finalmente, aunque sabemos que las placas están chocando entre sí debajo de la superficie, no podemos establecer una fecha para el terremoto. Largos periodos de silencio podrían significar que las rocas se están preparando para algo grande, o podrían estar liberando tensión de maneras sutiles que pasan inadvertidas. Los científicos pueden representar posibilidades, pero nadie tiene un contador para la próxima ruptura. La mentalidad más inteligente no es la predicción, sino la preparación. Te preparas para lo plausible, no para lo preciso.
porque el calendario de la Tierra no viene con recordatorios. Resulta que la corteza terrestre está siempre en movimiento. Es solo que nuestros mapas no están al día con las novedades. Una falla que todos pensaban que era inofensiva podría esconder un secreto de magnitud 7,5. Pero no te preocupes, esto no es motivo para entrar en pánico. Es momento de actuar con inteligencia, obtener mejores datos, construir edificaciones más resistentes y adoptar algunos hábitos por si acaso. Cuando el suelo finalmente decida saldar su deuda, lo que importa no es si Dawson City siente el temblor, sino si todos están lo bastante preparados para convertir un potencial desastre en una historia emocionante para contar después. Oye, ¿alguna vez has estado en un terremoto? Yo sí. Cuéntame tu historia en los comentarios. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas.
Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos.
La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años.